Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de la edición de Dungeons and Dragons que nos habíamos dejado en el tintero, de la cual no habíamos hablado nunca, a pesar de que habíamos hablado de juegos que se parecían muchísimo. Y que es prácticamente uno de los pilares básicos de gritos de batalla, como por ejemplo Dado de 20 es mierda y cosas así, y que tienen una historia detrás que hace que sea particularmente interesante, principalmente porque seguramente habéis jugado algún juego basado en esta edición de Dungeons and Dragons. Evidentemente estoy hablando de la tercera edición de Dungeons and Dragons, que tiene bastante historia de per se. De hecho, introductoriamente tiene su miga. Esta es la primera edición de Dungeons and Dragons en la que realmente cambiaron las reglas, porque lo que es la segunda edición yo la considero más bien como una especie de repasito así por encima, aclaración de algunas reglas, remaquetación, pero realmente las reglas en sí no habían cambiado demasiado. Se habían añadido algunas reglas de algunos suplementos anteriores y se habían reconducido algunas cositas. Bueno, reconducido según la idea que tenía Lorraine Williams en aquel momento. Pero bueno, esto es el producto de, entre otras cosas, 20 años de diferencia que hay entre la primera edición y la tercera, y consecuencia también directa de que TSR cerró. Bueno, TSR, bueno, no exactamente cerró, sino que entró en una especie de suspensión de pagos y fue comprada por Wizards of the Coast, que en aquel momento ya habían sacado Magic the Gathering en el 94, y teniendo en cuenta la situación económica tan precaria que estaba pasando Wizards en aquel momento, en la cual se habían prácticamente hundido con su propio juego de cartas coleccionables y algunos otros problemas que habían tenido, fue comprada y se hicieron cargo de todo lo que son las marcas de la compañía. Entre ellas, evidentemente, Dungeons and Dragons. Wizards of the Coast se hizo cargo de lo que serían las líneas de Advanced, las desarrolló un poquito, volvió a relanzar Greyhawk, por ejemplo, que había sido abandonado un poquito por TSR. Y por allá, por el año 2000, 2001 más o menos, creo que es 2001, si no recuerdo mal, puedo mirar el copyright, que al final esto es una primera edición. Y puedo ver que esto es del año, no parece por ninguna parte, muchas gracias. 2000. En el año 2000, Wizards of the Coast publicó la tercera edición de Dungeons and Dragons. Una edición que creó un hype en aquel momento que no os podéis imaginar. Principalmente porque fueron sacando cositas en la revista Dragon y en la revista Dungeons. Sí, antiguamente había revistas de Dungeons and Dragons. Todo lo que se veía era una auténtica revolución con respecto a lo que había antes. Tened en cuenta de que estábamos pasando de un juego en el cual había una progresión por niveles, puntos de golpe, gacos, prácticamente sin habilidades, y en que prácticamente si te hacías un personaje de una clase, lo único que te diferenciabas en las características, y si utilizabas las reglas opcionales de competencia, que porque eran reglas opcionales, tenías algo de diferenciación y nada más. Esta edición era completamente distinta. Principalmente porque ya adquirió ya desde sus inicios adquirió una filosofía de ir adquiriendo innovaciones que habían ido saliendo en el mercado del rol, tampoco muchas, no os creáis, en los anteriores 20 años, e ir metiendo cosillas que dieran la impresión de ser muchísimo más innovadoras. Además, había una idea de Ryan Dancy, que era uno de los mandamases de Wizards of the Coast en aquella época, que quería crear un sistema de juego que fuera un pilar básico en la industria. Según él, una de las cosas que habían fragmentado mucho el mercado del rol y habían hecho que el mercado del rol no llegase a tener una masa crítica, como por ejemplo el de Magic, que mueve muchísimo dinero, era que no existía había un montón de juegos todos fragmentados por distintos sistemas de juego. El hecho de que tú tuvieras un grupo de juego y quisieras plantearles una partida ahora de ciencia ficción, ahora de piratas, ahora vamos a hacer una partida de cavernícolas, ahora vamos a hacer una partida de Star Trek, ahora vamos a hacer una partida de Babylon 5, ahora vamos a hacer una partida del universo de Moorcock, ahora vamos a hacer una partida de superhéroes, con distintos sistemas, normalmente hacía que los grupos de juego hacían que la afición no se centrase tanto, que lo que se necesitaba era
sistema de juego de rol sólido que permitiera ir haciendo variantes y permitiera que el resto de las compañías, aparte de Wizards of the Coast, pudieran lanzar suplementos, con lo cual ya prácticamente el trabajo se lo hacían los otros. Ellos simplemente sacaban los básicos y los vendían a expuertas. Y bueno, esto lo que pensó en hacer Ryan Dancy, lo que hizo el concepto de Ryan Dancy se convirtió en lo que serían la licencia de 20 y el OGL, en menor extensión, que luego ya hablaremos del OGL en algún otro día, pero principalmente cuando sea la tercera edición todo el mundo hablaba de la licencia de 20. La licencia de 20 te permitía sacar suplementos de Dungeons and Dragons, sin poner Dungeons and Dragons en el título, porque no podías, pero el material se consideraba como más o menos completamente compatible, podías sacar módulos, podías sacar mundos de juego. Para otras compañías pequeñitas, si querías vender lo suficiente y que decías, bueno, voy a sacar un producto compatible con Dungeons and Dragons, lo podías sacar absolutamente sin ningún problema, por lo menos al principio, hasta que llegó Valar Games con su libro de fantasía erótica, entonces ya pasaron otras cosas. Pero bueno, estamos hablando del año 2000, en el año 2000 sale esto, y esto es una revolución. Por lo menos para los dungeoneros es una revolución. Luego todo el mundo podría decir, no, pero es que yo había visto antes sistemas de juego muy parecidos, el MERP era mucho mejor y el Rolemaster también. Sí, pero no eran Dungeons and Dragons. Entonces, el Dungeons and Dragons tercera, ¿qué es lo que tiene? Aparte de que tiene las típicas clases de siempre, añaden alguna que otra clase nueva, como por ejemplo el hechicero, que es como una especie de mago, pero en lugar de memorizar los conjuros, tiene una lista fija, pero puede lanzar más por día. Es bastante simple. Lo que son las características cambian muchísimo, porque ya en lugar de tener una lista cerrada, una lista de 6 características que van de 1 a 25, aquí tienes una lista de 6 características que son las mismas, pero aunque van de 1 a infinito. Lo único que pasa es que cada 2 puntos de característica tienes un +1. Empezando desde 10, que se considera 0. Si tienes 2 por debajo, tienes un -1. Si tienes 2 por encima, tienes un +1. Y así, más o menos, todo está más o menos balanceado. Las clases de personaje, en lugar de tener Gako, que era lo de golpear armadura clase 0, que iba hacia abajo, todas tienen un bonificador de ataque que va hacia arriba, con lo cual es prácticamente, a efectos prácticos, es prácticamente lo mismo, pero es más sencillo de entender. De que si tiras un dado de 20, le sumas tu ataque base más el modificador de fuerza, que es lo que tengas, superas una dificultad y listo. Además, todo el sistema realmente funciona a base de clases de dificultad. Las clases de dificultad son dificultades, como pueden ser, lo puedes decir. Una dificultad media normalmente suele ser 10, una moderada suele ser 15, una difícil suele ser 20, 25, 30. Entonces lo que haces es que normalmente tiras un dado de 20, le sumas el bonificador de lo que estés intentando en ese momento, que normalmente suele ser utilizar una habilidad o simplemente suele ser tu puntuación de combate. Si superas la dificultad, que normalmente suele ser o una dificultad que te da el máster o la clase de armadura para impactar, o bien una dificultad de tirada de salvación en caso de que te intentes salvar de algún tipo de peligro, si la pasas, has tenido un éxito. Y así, eso es todo el sistema. Realmente, todo este grosor es para contarte este sistema. Aparte de esto, tiene un montón de reglas más o menos específicas. Empezando desde las clases, que prácticamente tiene todas las de Dungeons and Dragons. Evidentemente se chutaron el asesino por razones evidentes, pero tiene más o menos todas las clases. Añaden el bárbaro con respecto a Advanced, aunque el bárbaro ya existía en Arcana Unearthed de primera edición. Y también en lo que son las razas es un poquito más equilibrado, me refiero. Las razas ya no van por cosas arcaicas como por ejemplo, tengo 1 en 4 de un dado de 6 de descubrir puertas secretas. Que decías, vale, bien. O sea, ese tipo de reglas de que cada raza tenía alguna habilidad que tenía una subregla. No, aquí más o menos te hacen todo que sea más o menos simplificado. Por ejemplo, esta habilidad que he dicho de descubrir puertas secretas se convierte en que tienen un plus de percepción para descubrir puertas secretas. Punto. No hay más. Bueno, percepción no, más bien aquí está avistar. Percepciones de Pathfinder, perdón. Es que se parecen mucho. Y bueno, tenemos una lista de habilidades como Dios manda, en la cual hay, no sé si 30, creo que son 30 habilidades, una cosa parecida.
que para efectos prácticos esto es una auténtica pasada. Por cierto, esta es la primera edición y se nota porque es una primera edición de la guía del jugador, del manual del jugador, que tiene monstruos y tiene reglas de la guía del Dungeon Master. Además, esta en su día, no sé si se apreciará, tenía como una especie de... Aquí no lo tengo ya. Aquí venía con un CD que tenía un creador de personajes. Después de este punto de friquismo, puedo continuar. Bueno, como podéis ver, el interior es una auténtica, una evolución y es una pasada con respecto a lo que había antes. Hay cositas, está a color completamente. Pillan como básico el mundo de Greyhawk, pero tampoco tienen muchas referencias. Tienen algunas cositas de los dioses, pero poquita cosa. O sea, no al nivel de lo que estamos viendo en el... Esto también es una pasada. Estos son las listas de conjuros que podéis ver que van a 3 columnas. Tienen un cierto aromilla, segunda edición, pero la maquetación está años luz. Está años luz ya. O sea, esto ya no tiene un aspecto tan añejo, tan nostálgico, pero bueno, tú te pillabas esto y decías, ostras, qué evolución. Y esto en la época me parece que valía $20. Con lo cual con $60 lo tenías prácticamente todo. Bueno, el tema de las habilidades es una evolución brutal. O sea, es una evolución brutal. Principalmente porque ya tienes rangos de habilidades, te puedes ir repartiendo los puntos. Vaya, esta hoja de personaje no es como las de revisado, esta estaba medio en blanco. Aquí podéis ver que la hoja de personaje además cambia muchísimo. Ya tienes un montón de espacios para ir sumando. De hecho, de las personas... Aquí el grupo creador es Jonathan Tweet, que lo conoceréis por Ars Magica, Montecook, el Inclito Montecook, que aquí ya más o menos hacía sus pinitos, aunque ya había estado en Advance y ya había estado en Rolemaster, que hace sus pinitos, sobre todo está en la guía del Dungeon Master, y se nota una aromilla en este libro a Rolemaster. Principalmente por el tema de tengo rangos, más habilidades, más bonos de sinergia, más bonos temporales de esquiva, de suerte, de tal. Que dices, esto me recuerda muchísimo, muchísimo a Rolemaster, ¿vale? Que no tiene tantas tablas, pero el sistema así básico parece el mismo, pero en lugar de con de 100, con de 20. Es mi opinión. Seguramente me pondréis a caldo, pero es mi opinión de que esto es una versión del Rolemaster en D20. Y bueno, hay reglas de multiclaseo, que aquí las reglas de multiclaseo de segunda eran muy divertidas. Las reglas de multiclaseo de segunda edición eran que tú, si eras humano, te podías olvidar de tener varias clases, salvo que si fueras dual class, que era una cosa vetusta, que ya hablaremos más tarde. Pero si eras semi-humano, había algunas razas que si no estaban prohibidas, evidentemente, porque las razas en segunda edición no podían, si eras de según qué razas, no podías ser de según qué clases, no podías ser un mago enano, por ejemplo. Esto aquí se lo quitan, o sea, tú aquí puedes ser de la clase que quieras, de la raza que quieras, o sea, no te dan ninguna restricción. Y bueno, había algunas clases que las podías combinar, por ejemplo, si eras un elfo, podías ser un guerrero o un mago. Lo único que pasaba y ganabas cosas de las dos cosas. Lo único que pasa es que había cosas que se dividían. Los PX, tenías que poner la mitad para cada clase. Evidentemente, como las tablas no eran las mismas, la progresión no era la misma. Si subías de un nivel de una cosa y no de la otra, tenías que tirar al lado de golpe y luego dividir por la mitad. Era un poco caos. Era un poco caos. Bueno, era caos, era un poco raro y también decías, no sé si me compensa ser un guerrero mago de nivel 3 si la gente ya está en nivel 6 o 7. Pero bueno. Luego los humanos también podían ser dual class, que el dual class era súper divertido porque si eras un guerrero y luego te querías hacer mago, necesitabas tener una puntuación de característica así bien alta y todo el rato que quisieras ser de mago mientras no alcanzaras tu nivel de guerrero, no podías utilizar nada de guerrero. Porque si no perdías los PX. Era muy divertido. Bueno, aquí más o menos se hacen unas reglas de multiclaseo que no son perfectas, pero por lo menos ya eran algo. Hay cositas que no funcionan desde el sistema de multiclaseo, pero hay cosas que ya están bien. Que es que cuando subes de nivel, escoges una clase y subes de esa clase y se suman las cosas. Lo cual es bastante simple. Y
para lo que era la época, era una evolución importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es que aquí hay un montón de cambios. Aquí llegamos a uno de los aspectos más emblemáticos de esta edición, que es el aspecto de las dotes. Las dotes son como unas habilidades especiales. En lugar de tener habilidades... Bueno, las clases tienen sus habilidades especiales, evidentemente. Hay clases que ya por lo que te subes vas adquiriendo habilidades especiales de esa clase. Pero hay clases que en lugar de tener una lista de habilidades fija, te dan acceso a tener dotes. Las dotes son como habilidades especiales, lo que se llaman habilidades especiales de las antiguas ediciones, pero que vas adquiriendo a medida que vas subiendo de nivel y puedes elegir la que tú quieres adquirir. Cosas como, por ejemplo, quiero pegar fuerte con el espadón, pues me pongo ataque poderoso, que me permite pasar puntuación de ataque, restarme de ataque y sumarme al daño. Que luego quiero tener una habilidad que me permita golpear a varios enemigos a la vez. Necesito tener hendedura, que a su vez necesita que haya seleccionado antes ataque poderoso. Que quiero ser un mago especialmente potente con los conjuros de evocación, me pillo soltura con escuela de evocación, con lo cual los enemigos lo tendrán más difícil para salvarse de mis conjuros. Son ese tipo de cosas que no llenan este libro realmente porque no realmente ocupan unas cantidades de espacio relevante, pero tampoco lo llena el libro porque esto sobre todo está lleno de conjuros y de otras cositas, pero que es un aspecto bastante interesante de este juego. Y de hecho el resto de las ediciones y Pathfinder también está lleno de dotes por esto. Porque las dotes en este juego molan bastante. Y de hecho fue de lo primero que todo el mundo se estuvo mirando. Uy, si combino esta dote con esta otra, ¿qué puedo hacer? Es una de esas cosas que Montecut llamaba la maestría del juego. De que este juego estaba hecho como si fuera una baraja de Magic. De que había opciones que eran mejor que otras y que había que averiguar cuáles eran las mejores combinaciones para hacerse un personaje óptimo. Esto es un juego para Munchkins sobre todo. Bueno, tenemos también lo que sería el equipo, que en el equipo hay muchos cambios. Principalmente se clasifican las armas por distintos tipos, simple, marcial, exótica. Las clases en sí adquieren distintos grados de competencia y hay clases de personaje que pillan las armas marciales. Las armas marciales son tipos cosas como tipo espada, cosas que utilizarían los soldados normalmente. Las exóticas son armas que sí que ya necesitas tener la habilidad concreta para tener ese arma. Normalmente suele ser una dote. Y una vez que... Además en estas armas normalmente también hay subclasificaciones dentro. Cosas como si necesitas una mano, dos manos. En esta edición hacen una cosa que no repitieron luego. Más que nada en revisada la quitaron, que era que si tú tenías un arma de un tamaño determinado, como por ejemplo una espada corta, por ejemplo una espada corta para un humano, era el equivalente a lo que sería un espadón o una espada larga, mejor dicho, para una criatura de tamaño pequeño. Esto lo quitaron principalmente porque creo que causaba algún que otro desequilibrio, pero era una regla que en sí, por conceptualmente molaba. ¿Qué más hay por aquí? Además de que hay muchos objetos especiales. De hecho, esto ya, en su día ya pensábamos que se parecía mucho a un videojuego. Yo recuerdo haberme leído este libro y decir, hostias, han convertido Dungeons and Dragons en un videojuego. Esto de las dotes se parece mucho a los talentos de Diablo. Y bueno, ya en su día pensé, por cierto, cuando me leí esto de los guerreros que van adquiriendo un montón de dotes de combate para poder conveniar y tal, que esto mezclaba bastante bien con Leyendo de los 5 Anillos. De hecho, luego sacaron Leyendo los 5 Anillos de 20, con lo cual me probaron más o menos el asunto es que se parecen mucho el tema de los rangos y cosas mezcladas. Los fans de Leyenda de los 5 Anillos, por favor, no me matéis, yo os haré un vídeo. Vale. Lo que son las armaduras, además, es que aquí hay un montón de cambios. Hay tantos cambios a tantos niveles que es que puedo no acabar nunca. Las armaduras, además de darte CA, tienen otras consideraciones, como por ejemplo el máximo de destreza que te permiten tener, lo que te penaliza la velocidad, con lo cual ayuda a los masters que no quieran llevar el tema de las reglas de carga, pero te permite extrapolarlo sin tener que ser rígido. Porcentaje de fallo de conjuro arcano, con lo cual ya los magos podían llevar armadura.
solamente que tenían una probabilidad de que el conjuro que utilizaran no funcionase. Normalmente los magos en Dungeons and Dragons nunca han podido llevar armadura, tradicionalmente. Pero con esto sí. Y con esto pasamos al apartado de equipo. El combate. El combate en la tercera edición ya empezaba a saber que quizás, teniendo en cuenta los mapas que tiene de cosas como alcance, cosas de si alguien llega, cosas de modificadores de cobertura, de flanqueos y tal, empiezas a ver de que quizá este juego a lo mejor necesitaría alguna que otra miniatura. En este hay que decir de que en la tercera edición no te dicen explícitamente que vayas a necesitar un tablero, pero tú te lo miras y acabas pensando que va a ser bastante más que recomendable. Ya en la edición revisada de este juego, ya directamente todo es ya pensado para que utilices casillas para moverte. Pero aquí principalmente no te hablan de las casillas. Pero el sistema de combate, ya he explicado que se quitaron el gaco, funciona a base de que tienes dos acciones, una acción de movimiento y una acción estándar. Entonces, tú con la acción de movimiento puedes hacer cosas que sean moverte, que normalmente el movimiento suele ser de 30 pies, o suele ser menos, o suele ser más, normalmente suele ser menos porque llevas armadura, o eres de una raza que no se mueve tanto, y suele ser más cuando tienes alguna habilidad especial, como por ejemplo ser un bárbaro, que normalmente se suele mover un poquito más, o ser un monje, que entonces se suele mover mucho más. Ah, por cierto, se me había olvidado, aquí está la clase de monje, que esto era una cosa también bastante de Dungeons and Dragons básico, que estaba la clase de monje, que principalmente lo que hace es que se mueve mucho y que suele pegar con las manos desnudas, suele hacer muchos ataques, suele hacer presas, suele hacer ataques especiales, sobre todo con las manos. Y bueno, te mueves y lo que son las acciones estándar ya es casi todo lo demás. Atacar, lanzar conjuros, principalmente. Hacer acciones como, por ejemplo, retrasarte hasta que actúa otro. Es un sistema de combate con acciones bastante determinado. Y bueno, esto hace que el combate se vuelva bastante, si no mucho más táctico. Además hay otras acciones, como por ejemplo acciones de salto completo, que no te permiten hacer nada excepto moverte 5 pies. Aquí empezamos con lo del movimiento de 5 pies. Y empezamos con las reglas de pulgadas, pies y tal. Aquí ya es cuando David ya dijo directamente que utilizaba pulgadas y pies. Y nos metió a todos, sobre todo a mí, en el sistema imperial. De medidas y lo que son las reglas de combate. Hay gente que las considera un auténtico infierno, principalmente porque hay que tener en cuenta muchas cosas, muchísimas más cosas que en anteriores ediciones. Cosas como, por ejemplo, una novedad que hubo en esta edición, que fueron los ataques de oportunidad. Los ataques de oportunidad es que cuando tía según que determinadas cosas, como por ejemplo lanza un conjuro estando justo al lado de un tío con un enorme espadón, normalmente te hacía un ataque de oportunidad, salvo que intentaras evitarlo. Si un pícaro necesitaba flanquear a un oponente y necesitaba rodearlo y no podía alejar, ataque de oportunidad. Si te ibas de un enemigo y le hacías otra acción, ataque de oportunidad. Había muchas... Intentabas apresar a alguien, ataque de oportunidad. Salvo que tuvieras cositas que te permitieran esquivarlo, por ejemplo, presa mejorada. Me evita que me hagan ataques de oportunidad y además me concede un más no sé cuántos. Cosas así. O sea, este juego ya empieza a ser complejo. Eso gusta a algunos, a mí me encantó en su momento, pero hace que a lo mejor eche a algunas personas hacia atrás. Lo que tiene con respecto a segunda, toda la simplicidad que pierde, lo gana en lógica en algunas cositas. O sea, una vez que ya entras dentro de su lógica más o menos especial, este juego, sobre todo a niveles medios, mola. Luego llegaríamos a lo que sería, después de combate, que el combate es enorme, llegaríamos a cosas como capacidad de carga, la experiencia nivel. La experiencia. Aquí cambia lo del tema de la concesión de puntos de experiencia. En las antiguas ediciones de Dungeons and Dragons, dependiendo de la clase de personaje que tú tuvieras, la tabla de experiencia que tenías de progresión era distinta. Aquí no, aquí todos los personajes son más o menos iguales. Esto supongo que lo hicieron, entre otras cosas, por el multiclaseo y por temas de equilibrio. Aquí intentan equilibrar las clases más que lo que sería la progresión de niveles. No pasa lo típico de que el pícaro tenía más nivel que los guerreros y el clérigo también tenía bastante más nivel que el mago.
Aquí la cosa se nivela bastante. Explican el sistema de conjuros. El sistema de conjuros es más o menos el de toda la vida. La única diferencia es que lo que son los clérigos, en lugar de tener 7 niveles de conjuro, tienen 9. Más que nada para equilibrarlo con lo que serían los magos. Los conjuros en sí adquieren bastante más complejidad, más que nada porque hay áreas de efecto, hay acciones que se utiliza, hay acciones. Hay una diferencia bastante dramática con respecto a segunda, principalmente porque en la segunda edición había cosas como por ejemplo la velocidad de las armas. No tenía la misma velocidad de una daga que un espadón. Aquí más o menos descartan eso, principalmente porque, supongo, por temas de equilibrio. A mí me gustaba el tema de las velocidades de las armas. Es decir, más que nada porque además los conjuros también tenían sus velocidades. Pero aquí más o menos lo compensan con el tema de las acciones que se necesitan para realizar según qué acciones. Y bueno, eso ya es un toque de simplicidad que le dan, que bueno, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta cómo es el sistema, es casi bienvenido. Y bueno, conjuros. Los conjuros están... Yo creo que están mejor que en segunda, así en general. Salvo que hay algún que otro desequilibrio en esta edición. Por ejemplo, el haste, el acelerar de tercera edición está muy roto. Y los conjuros de subirse características también están muy rotos en esta edición. Sacaron una edición revisada en la cual corrigieron la mayor parte de los problemillas que tenía este libro. Y bueno, vamos a hablar del resto de los libros, que me parece que con el manual del jugador nos hemos extendido mucho. La guía del Dungeon Master. La guía del Dungeon Master, que podríamos decir que es la guía de Montecook, es un poquito más liviana que el manual del jugador. Es un poquito más liviano que el manual del jugador, pero contiene una cantidad de información ingente. Esta sí que es una guía útil. O sea, esta es una de las guías junto con la de primera edición, y bueno, la de revisada también está igual de bien, más útil. O sea, hay reglas a porrillo. Voy a mirarme el índice, más que nada para no tener que... Desde cómo hacer de máster, evidentemente, que a ver, segunda edición te decían cositas, pero no a este nivel. Cómo ir creando personajes, cómo modificarlos, cómo hacer personajes multiclase de primer nivel. Esto es una regla que no hay en revisada y no sé por qué la quitaron, francamente. Era que si querías, puedes hacerte un personaje de primer nivel guerrero mago, mezclando algunas cositas y luego en el segundo nivel se las das del todo. Supongo que lo debieron hacer por el tema de crear clases nuevas y que compaginara todo, pero bueno. Y bueno, aquí está el tema de los PNJs. Aquí hay uno de los temas que crean un poquito más de problemas con esta edición. Uno de los grandes problemas de esta edición, a mi juicio, es que intentaron basarse en la filosofía de que tanto los PNJs como los monstruos fueran del mismo grado de complejidad que los PJs. Eso hace que los PJs y los PNJs y los enemigos de nivel alto tengan una cantidad de estadísticas absolutamente de locura. Más que nada porque tienes que tener en cuenta sus habilidades, sus dotes, sus características, sus bonificadores de CA, sus bonificadores de tirada de salvación. Por cierto, se me ha olvidado mencionarlo. Aquí hacen un cambio en el manual del jugador con respecto a las tiradas de salvación muy bueno, que es que en lugar de haber 6 tiradas de salvación con nombres tan peregrinos como cetro, vara o varita, o tira de salvación contra muerte. ¿Contra muerte de qué? Vale, seguramente me moriré si fallo esta tira de salvación, pero aparte de eso. Hacen 3 tiras de salvación con unos bonificadores dependiendo de tu clase y que se suelen bonificar con algunas características, que son fortaleza, que son para cosas como por ejemplo resistir veneno, resistir efectos que van contra tu salud física, reflejos, que serían efectos que los puedes ver y los puedes esquivar, y voluntad, que suelen ser cosas que vayan contra tu mente. Son 3 tiras de salvación, bastante sencillas. De hecho, son tiras de salvación que se utilizaron desde en tercera y cuarta se utilizaron. No son malos baremos, principalmente porque son cosas que... O sea, realmente son una regla que está bien. Es una regla que no sé por qué han quitado en quinta. Pero es de las cosas que eran más o menos sólidas y lógicas de esta edición. Bueno, pues a lo que iba. Tanto los enemigos como los monstruos, como cualquier otra cosa, tenía más que nada estar bien determinado a nivel de reglas.
O sea, si hacías un PNJ tenías que ponerle, por ejemplo, sus objetos mágicos y calcularlos en la ficha. Lo cual hacía que, por ejemplo, hacer un grupo de PNJs, esta edición fuera un infierno de tiempo. O sea, se consumiera el tiempo de una manera increíble. Bueno, aquí intentan más o menos aligerarte esto, como ya más o menos han jugado algo del juego, te intentan aligerar esto con algunas tablas de creación de PNJs, con los bonificadores más o menos calculado y tal, con algunos objetos mágicos y tal. Eso está bien, lo que pasa es que crea PNJs muy planos con respecto a lo que hay normalmente, además todos los PNJs dan los mismos tesoros y es un poco meh, pero bueno, es como está hecha esta edición. También añaden una regla en la guía del Dungeon Master, una fabulosa regla que lo quitaron en cuarta, no sé por qué, que son las clases de prestigio. Las clases de prestigio son unas clases de personaje que no puedes adquirir en primer nivel, que tienen ya requisitos para poder entrar, como por ejemplo el asesino, que es bueno, que es un pícaro que puede utilizar venenos, matar instantáneamente si te pilla desprevenido y cosas así. O el arquero arcano, que es un arquero con niveles de mago que haya adquirido la suficiente pericia como para poder encantar sus flechas y hacer efectos absolutamente brutales. Y a medida que, bueno, en la edición revisada además hay cosas como el archimago, el hierofante. Son clases de prestigio que normalmente, las clases de prestigio normalmente suelen ser más potentes que las clases normales y te suelen tener habilidades más destacables. El problema de las clases de prestigio es que se acabó convirtiendo esto en un juego donde prácticamente cada suplemento venían 3 o 4 clases de prestigio. Y acabaron saturando un poquito el juego. Es un poquito como las dotes. Pasó más o menos lo mismo. De que cada libro tenía sus 20 o 30 dotes, por lo menos. Y a medida que ibas adquiriendo libros y libros y libros, empezabas a meterse descompensaciones muy a saco. Es uno de los grandes males endémicos de Dungeons and Dragons. A medida que han ido saliendo suplementos, se han ido encontrando cositas desequilibrantes que se han ido adquiriendo en el juego, a veces se adoptan del todo. Es una de esas cosas que, bueno, también hacen encantador un poquito el juego por eso. Y bueno, aquí nos añaden algunas cositas especiales de combate, cosas como el fuego indirecto, las áreas, los estados en los cuales puede estar un personaje que si puede estar invisible, que si puede estar frenado, que si puede estar paralizado, el veneno, polimorfia, formas gaseosas, lo que es el drenaje de vida, cómo funciona, que aquí no funciona, por ejemplo, como en segunda edición, que en segunda edición el drenaje te daban niveles y era permanente. Aquí es temporal, con unas tiradas de recuperación, te pueden dañar las características y luego las puedes recuperar en algunas ocasiones. Hay por cierto, esta ilustración me encanta. Hay muchísimas y muchísimas excepciones. Reglas de combate subacuático, reglas de combate aéreo. O sea, a nivel realístico, yo creo que muy poca gente se va a quejar de que este juego no sea completo en cuanto a situaciones de combate que puedes plantearte. En este libro además te añadían cositas como por ejemplo las sets de armas de otras ambientaciones, como por ejemplo ambientación asiática, ambientación futurista. Sí, hay armas de plasma en este libro. Y láser, y láser también. Y bueno, aquí te hablan acerca de más o menos cómo ir haciendo encuentros, que normalmente iban por una. Esta es una de las cosas que más ha sido criticada de esta edición, que es que todo lo que sean las criaturas tienen una cosa llamada el valor de desafío, que es los enemigos. Bueno, sería más o menos como el nivel que necesitarían tener los PJs para que 4 de ellos solamente utilicen el 25% de sus recursos. Esa es la regla teórica. Lo que pasa es que los valores de desafío muchas veces están calculados un poquito mal. Y bueno, aquí te viene una pequeña tabla acerca de cómo calcular los encuentros. Sí, he dicho que antes que Rolemaster tenía menos tablas que esto. La verdad es que creo que tiene más. Cositas de los dungeon, como son las cositas que hay dentro del dungeon. Los objetos tienen una dureza a la cual hay que derrotar para poder reventar los objetos. Hay tablas de dureza de los distintos materiales. Aquí hay un montón de tablas, conjuros para trampas mágicas.
trampas tipo tablas de encuentro aleatorio dependiendo del nivel. O sea, sí. Este libro se nota que está hecho por Montecook, he dicho, alguien de Rolemaster. Tabla de dragones aleatorios. Madre mía. Esto es... Uf. Más encuentros, muchos más encuentros. Una tabla de 100 ideas para aventuras. Creo que nunca la usé, la verdad. Estaría casi por hacerlo. Y bueno, aquí hablan de cómo hacer mundos distintos. Esto es el sistema de experiencia de tercera y revisada. Esto de aquí es una tabla en la cual tenías que comparar los valores de desafío del encuentro con respecto a los valores de desafío de los jugadores y te daba la experiencia que proporcionaba el encuentro. El problema era cuando tenías PJs de distintos niveles. Entonces empezabas a... Bueno, los de nivel 5 os lleváis no sé cuánto, los de nivel 6 os lleváis no sé qué. Esto a la larga compensaba, pero realmente era más simple el hacer como en Pathfinder, que te daban experiencia con respecto al bicho. Por eso después de tercera edición lo quitaron. Además de que era curioso porque esta parte del sistema era sistema propietario, lo cual significaba que cuando hacías un juego GL tenías que volver a cambiar el sistema de experiencia. Esto solamente lo podéis utilizar si es un sistema de experiencia de 20. O sea, si utilizas un suplemento de 20. Tablas de tesoro. Aquí hay muchísimos tesoros. Es una de esas cosas que no le deben faltar a una guía del Dungeon Master, salvo que sea la guía del Dungeon Master de cuarta, que no tiene. Y bueno, aquí tenemos tesoros, cualidades de tesoros. Además, aquí las cualidades de los tesoros normalmente suelen ser, en el caso de armas y armaduras, suelen ser modulares. O sea, puedes tener una arma más 2, borpalina con flamígera. Y ya tiene más o menos la tonalidad más o menos desgranada. Hay reglas de creación de objetos mágicos, o sea, algunas de las dotes ya te permiten la creación de objetos mágicos y está más o menos regulada, no es como en segunda o en primera edición que te decían los magos de nivel alto pueden crear objetos mágicos, lo cual es una de sus habilidades más poderosas. Y luego terminabas la guía del Dungeon Master y decías, ¿cómo se hace esto? Pues a efectos prácticos como al Master la salga del ojete. Y decías, muy bien. Aquí más o menos está más o menos desgranado, aunque tiene algunas erratas importantes. Montecook siempre dijo que el tema de los niveles mínimos es una errata que se le pasó. Y ha sido eternificada, o sea, revisada en Pathfinder. Todo eso por una regla que se le pasó a Montecook. Felicidades. Vale, y por último vamos a dejar uno de los libros, que bueno, ya hemos hablado bastante de lo que contiene, que es el Manual de Monstruos, pero es uno de los libros más bonitos realmente. El Manual de Monstruos, este es el de tercera, con lo cual es bastante finillo. El de revisada es más grande, es más bonito. De hecho, yo os diría que no compréis no compréis nada de tercera, comprad directamente revisada. A pesar de que hay algunos cambios. Y bueno, aquí sobre todo os encontráis con bichos maravillosamente ilustrados. O sea, el nivel de ilustraciones de este libro es... Bueno, para lo que era la época, era una auténtica pasada. O sea... Y aquí está más o menos un ejemplo de lo que os digo, de que tenéis todo lo que son las criaturas, vienen ya con sus características, con sus ataques especiales, lo que ocupan, los tipos de armadura con respecto a si les pillas desprevenido. Bueno, en tercera, mira, en tercera no te ponían el desprevenido ni nada. Simplemente te ponían los bonos ahí, más 8 natural, más 1 de destreza y que lo calcularás tú. Anda. Las velocidades, si tiene algo especial o no. Además, lo que son las criaturas, tenían también, había otra regla, más. Aparte de que podías crear tus propias criaturas, las podías evolucionar y irle metiendo dotes y tal. Aparte de esto, le podías meter lo que serían las plantillas o los templates. Que son, por ejemplo, quiero pillar un monstruo y hacerlo vampiro. Vampiro es una plantilla. Dice, bueno, voy a hacer un ogro vampiro. Cogías un ogro, le metías la plantilla de vampiro. Vale, le tengo que aumentar tanto la destreza, la CA le aumenta tanto, adquiere estas habilidades especiales, le aumenta la... O sea, ya directamente complicaban la cosa bastante más. Incluso podías meterle varias plantillas si querías. Y eso es otra cosa que además
A ver, es una parte de las reglas que mola, pero es una cosa que además consumía muchísimo tiempo. Y bueno, ya con esto termino el repaso así por encima de la tercera edición. Es una edición que a mí me encantó. O sea, después de criticarla tanto, es que críticas normalmente, yo normalmente suelo ser de criticar cosas que me gustan. La tercera edición es una edición que a mí me gusta muchísimo, pero tiene sus desventajas. De sus desventajas es que numéricamente está rota. A partir de que llegas a niveles altos hay personajes que pueden hacer cosas instantáneamente y fallar cosas automáticamente. Los combates a niveles altos, sobre todo cuando hay magia, se eternizan muchísimo porque empiezan a aparecer muchos conjuros que hacen cosas extrañas, que meten estados, que cambian el sistema que cambian el combate prácticamente de round a round. Y hacen que los asaltos duren muchísimo, pero los combates sean relativamente cortos, porque son combates de 2-3 asaltos que se resuelven muy lentamente. Y bueno, otra crítica que le hago. Esta edición tiene el fabuloso problema de que es una edición muy complicada de masterear, principalmente por la cantidad de tiempo que necesitas para preparar una partida. Y segundo, por lo que tienes que saber prácticamente al dedillo para hacerlo bien. A ver, casi todos los juegos necesitas que el máster sepa las reglas, pero en este juego especialmente siempre hay cosas, siempre tienes la sensación de que algo se te está escapando, aunque lleves muchos años jugando. Y bueno, estas son las dos mayores críticas que le puedo hacer. Francamente, esto es una gozada cuando empiezas a jugar. Esto es una gozada cuando empiezas a jugarlo y cuando empiezas a masterearlo, porque empiezas a decir, oh, y tengo esto, y tengo lo otro. Y además ves reglas nuevas y las quieres aplicar y es divertido. A ver, es la manera de jugar a Dungeons and Dragons tercera es... Uf, este template me gusta, esta clase de prestigio me mola, vamos a mezclarlo, vamos a hacer una partida basada en ello y nos vamos a divertir. Que es más o menos lo que cuenta. Esta es una edición que es divertida, o sea, no es especialmente una edición especialmente aburrida. A efectos prácticos de lo que últimamente se juega, es una edición que el mayor problema que tiene es con esa edición que es poco amigable para el novato. Principalmente porque hay que calcular muchísimas cosas, hay que sumar mucho, hay muchos bonificadores por todas partes y lo que intentaron hacer en cuarta y creo que han conseguido mejor en quinta es simplificarlo todo un poquito más. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.